Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a La Docta Anarca, donde hablamos de anarquismo y geografías anarquistas. Estamos acá con Crico, con Memi. Hola. ¿Y quién les habla? Sara Letzen. Buenas tardes, ¿cómo va todo? ¿Cómo andan? Bueno, hoy tenemos un programa bastante movido. Primero tenemos una entrevista con Emma de Art de Córdoba, un proyecto muy interesante, para después hablar de contracartografías en el segundo bloque con otra entrevista muy buena. Saben que siempre pueden encontrarnos en nuestro Instagram, siga.ica con doble G. También tenemos un Facebook de nombre homónimo que se llama Siga. Ahí pueden encontrar todos nuestros trabajos, nuestros elementos de difusión. También pueden encontrar herramientas de financiamiento que estamos teniendo para las próximas conferencias internacionales de geógrafes y geografías anarquistas del 26 al 30 de septiembre, para lo cual, bueno, estamos vendiendo una rifa. Pueden buscarnos en ese Instagram, siga.icag, y enterarse de más info. Bueno, hoy vamos a tocar dos temas. Uno de ellos es parte de nuestros ejes. Todos nuestros temas van a ser parte de los ejes de trabajo de las conferencias. Y uno de ellos es el antropoceno y la relación que estamos teniendo en este presente, en la coyuntura, con el mismo. Y por otro lado, también vamos a hablar de contracartografías. Esto va a ser primer y segundo bloque, y ahora vamos a pasar a un tema de camino a el primer bloque. Vamos a escuchar a Caramelo Santo con Pandita de Amor.
acequia de barro, de amores, de sueño y grela. Luego pasa el lampazo para borrar bien mis huellas. Luego pasa el lampazo para borrar bien mis huellas. Y si una tarde yo vuelvo, se tapa tu acequia, pandita de amor, con mi corazón, y se te inundado rego. Pandita de amor, con mi corazón, y se te inundado rego. Meta, Luquita. Porque del cielo son las flores, las que brillan en mi huerta. Vaya tu mirada hecha canción a don Barrientos de Bermejo, compadre, abran todas las compuertas. Vamos, compadre, entonces. Mi gente tiene tantos sueños, hizo caminos con ellos. Y cuando a veces me marcho, solo por ellos yo vuelvo. Y cuando a veces me marcho, solo por ellos yo vuelvo. Y si una tarde yo vuelvo, se tapa tu acequia, pandita de amor, con este corazón, se te inunda dorrego. Ya vas a ver. Y si una tarde yo vuelvo, se tapa tu acequia, pandita de amor, con mi corazón, y se te inundado rego. Pandita de amor, con mi corazón, y se te inundado rego. Bueno, volvimos, estamos en este primer bloque de la Docta Narca y, como prometimos, vamos a hablar de antropoceno. Para introducir a la cuestión del antropoceno vamos a pensar en lo que se conoce como las eras geológicas del planeta y se llega a esta definición del antropoceno. ¿Se imaginan cómo? Sara, Crico. Yo vengo de una clase de ambiente físico con una geóloga que insiste mucho en este tipo de categorías, de manera crítica por suerte, y puedo decir que por ser el segundo año de mi ayudantía tengo algo de experiencia en estas cosas. ¿Qué opinas entonces que es el antropoceno? Contanos un poco. Bueno, el antropoceno, como bien dijiste vos, Memi, es más bien un periodo geológico que se identifica, digamos, como tal a través de ciertas corrientes de la ciencia duras a través de Paul Crutzen a partir de los años 2000 y viene a sostener justamente que hay una etapa en donde la influencia de la actividad humana repercute en los ciclos de las rocas, en los ciclos de los suelos y por consiguiente altera los ecosistemas, altera los espacios como los conocemos, y eso es básicamente lo que quería decir, aportar. Sara. Excelente. Yo quiero aportar, el otro día, anecdóticamente, estaba en una clase de historia, que entré y estaban hablando de antropoceno, y yo entré diciendo soy de geografía, y les voy a contar que existe también el capitaloceno, que es otro concepto, digamos, que viene a discutir con el de antropoceno, para decir, no es la humanidad la que genera todos estos cambios, sino que es el capitalismo. ¡Apa! O sea que tenemos ahí un encuentro de dos grandes potencias, podemos decir, el antropoceno y el capitaloceno. Para hablar de una de las cuestiones que nos atañe hoy referidas al antropoceno y en el marco de una semana en la que Córdoba estuvo prendida a fuego, literalmente,
Vamos a una comunicación telefónica con Emma de Arde Córdoba. Emma, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, un saludo a toda la mesa y a la audiencia que nos está escuchando. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos, Emma, ¿de qué se trata un poco esto de Arde Córdoba? Bueno, Arde Córdoba es una campaña de concientización y difusión que empezó en el 2020. Este año, por suerte, pudimos organizarnos y volver a proponer esta campaña acá en la ciudad de Córdoba. Principalmente la campaña lo que intenta es difundir y concientizar sobre los incendios forestales en el interior de la provincia. Y bueno, lo intentamos hacer a través de intervenciones culturales, eventos culturales, artísticos, donde podamos profundizar un poquito el debate, digamos, sobre esta problemática, que obviamente está haciendo un montón de daño. Y bueno, y es súper necesario, entendemos que es súper necesario, no solamente para preservar nuestro bosque nativo, sino también para salir un poco del pesimismo que estamos viviendo, porque muchas veces cuando desde la ciudad, las personas que habitamos la ciudad, vemos eso aquello lejano, no sabemos muy bien cómo accionar, y un poco la campaña lo que propone es buscar alguna manera de accionar frente a la situación que estamos viviendo, y bueno, por lo menos hacer lo que podemos hacer desde acá de la ciudad, que es como concientizarnos. Muchas veces las personas terminamos después yéndonos a vivir al campo, o bueno, volviendo un poco al campo, y lo hacemos desde una educación que no tiene nada que ver con lo que es ese territorio. Entonces buscar, digamos, generar un poco de conciencia, no solamente para intentar habitar los territorios de otra manera, sino también para plantear la discusión acá en la ciudad, que muchas veces se definen políticas para todo el territorio, no solamente para la ciudad. Entonces, bueno, la idea es un poco generar esta conciencia, ¿no? Difundir, debatir entre las vecinas, y eso. El alcance de Arde Córdoba hoy por hoy, así como lo mencionás, en la ciudad y en lugares de las sierras, ¿cuál crees que es el impacto de Arde Córdoba como campaña en los territorios? Bueno, mira, nosotros principalmente estamos intentando trabajar acá en la ciudad, porque en el interior, por suerte, a partir del 2020, que fue cuando nació también el Arde, que ese año se quemaron casi 340.000 hectáreas, no solamente de bosque nativo, pero en particular se quemó el bosque nativo. Aparecieron muchas brigadas, o sea, al laburo que ya venían haciendo los bomberos, aparecieron las brigadas forestales, que empezaron a hacer un laburo no solamente de ir a apagar el incendio, sino también de generar mayor conciencia y discutir un poco más a fondo esta problemática, que sabemos, nosotros tenemos en claro de que las causas de los incendios forestales muchas veces tiene que ver, en general siempre tiene que ver con la falta de conciencia de lo que significa el incendio, ¿no? Pero en lo concreto muchas veces tiene que ver con que alguien apagó mal una estufa y tiró las cenizas con brasa, o el tema del pastoreo, o alguna vez una pelea entre vecinos. Pero nosotros también lo que venimos viendo, y lo que por sobre todo las brigadas vienen debatiendo en sus informes, los informes que vienen produciendo, habla mucho sobre el extractivismo, ¿no? El cambio de uso del suelo, ¿no? A través de los incendios, como por las leyes que por ahí de alguna manera frenan el tema del desmonte, se utilizan los incendios forestales para hacer cambio de uso del suelo. Entonces, bueno, digamos, está todo ese laburo de las brigadas que están generando esos debates en el interior, en los pueblos, digamos, en las comunas, están generando ese debate. Y nosotras, digamos, como habitantes de la ciudad, lo que intentamos hacer es generar ese debate también acá. Justamente la campaña no intenta ser un órgano de prensa ni de las brigadas, ni tampoco utilizar como un discurso propio, sino intentar explicar el laburo que ya vienen haciendo las brigadas, los informes que vienen produciendo, que muchas veces lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, el Estado habla de la prevención, te sale un cartelito, te pone alguna publicidad en algún noticiero, pero siempre es muy en torno a no tires el pucho, no prendas un fueguito, y no hay un debate de fondo, digamos. Entonces, el impacto que nosotras vemos que puede dar en la ciudad de Córdoba, después se va expandiendo, digamos, y obviamente se va aplicando también en el interior, es profundizar el debate, es acompañar ese debate que están generando las brigadas, pero por sobre todo traerlo acá a la ciudad, porque obviamente las brigadas no trabajan en la ciudad, trabajan en los pueblos, en el interior de la provincia, digamos.
acompañar, digamos, eso. Bien. ¿Y hay algún debate que se haya suscitado acá en las últimas semanas en el espacio de Arte Córdoba de cara a la posible desaparición del Ministerio de Ambiente en caso de que Peluquín asuma como presidente? Y mira, la verdad es que nosotras, el Arte Córdoba empezó en el 2020, en el marco de la pandemia. No se podía salir a la calle, no se podía hacer nada frente a esos incendios que hubo gigantescos, que una de las cosas que van a decir que hasta ese año la mayoría de los incendios no pasaban de las 1000 hectáreas, digamos. Ese año solamente, por ejemplo, se quemaron 18.000 hectáreas, bueno, hubo una cantidad de incendios gigantescos, pero en el 2021, por diferentes motivos, la campaña dejó de funcionar activamente y este año pudimos volver a empezar a juntarnos. Y recién estamos largando con la primera actividad que va a ser el 9 de septiembre en el Museo de Antropología, ahí en la avenida Irigoyen, al 174, el Museo de Antropología de la ONC, y donde estamos largando la primera actividad de este año. La idea es poder continuarlo durante octubre y noviembre, pero ya también de vuelta intentando proyectarnos a largo plazo y sostenerla. Por suerte se armó un equipo súper lindo de trabajo, se sumó un montón de gente, que eso también habla de la conciencia que hay, más allá de que muchas veces aparecen estos personajes como Milei o en otros lados los Trump o lo que sea, que desconocen, digamos, la emergencia ambiental que estamos viendo a nivel mundial, porque si uno hoy ve los diarios puede ver lo que está pasando en Hawái, en Grecia, en diferentes partes del mundo donde se está quemando todo, y no es casualidad, no es solamente una cuestión de que hace más calor, digamos, también hay como algunos planes muchas veces sistemáticos y por sobre todo hay falta de conciencia y sensibilidad de lo que está pasando con nuestro planeta, porque digamos, de esos montes que se queman, de donde respiramos, de donde tomamos agua, de donde nos alimentamos, de donde los campesinos pueden producir y pueden sostener otro estilo de vida, el estilo de vida que histórico, digamos, que hemos tenido las personas con otra forma de producción que no tienen nada que ver, digamos, al agronegocio, claro. Claro. Eso. Sí, totalmente. Hola Emma, que te habla Sara. Me parece buenísimo todo lo que contás. Me parece importantísimo el laburo de concientizar desde la ciudad y de reconocer esto, cómo todos los procesos están conectados a nivel local, regional, global, y también atendiendo, digamos, a, por ejemplo, eso, de muchas veces sucede que gente que vive en la ciudad de Córdoba se muda a otras localidades. Bueno, en esto te quería preguntar, ¿por qué medio de difusión me puedo acercar, si soy un oyente de la Docta Anarca, a Arte Córdoba? Del Instagram, arde.córdoba, ahí pueden encontrar más información también de lo que va a ser la actividad del 9 de septiembre. Se pueden acercar el 9 de septiembre al Museo de Antropología de la ONC. Ahí vamos a estar desde las 3 de la tarde, hay una actividad de infancia, para infancia, una actividad que ya viene elaborando el museo hace bastante, que tiene que ver con dar un paseo por el museo, pero también tiene todo un laburo sobre los tenfritorios de colores. Hay una presentación de un libro que se llama Argentina en Llamas, donde va a haber varias personas que participaron del libro, un conversatorio entre Natalia Enfoca, Gabriel Orge y Manuel Molina sobre el rol de los trabajadores de la cultura, de los comunicadores con las problemáticas ambientales. Va a haber mesas informativas donde van a estar algunas brigadas y esperamos que puedan estar también las bomberas y los bomberos de la agrupación Ciudadana, y al final Ciudadana Cupus, Juan Pablo Toch y la Juli Barabade, para poner un poco de música, porque también una de las intenciones del ARDE es justamente a través de la cuestión cultural profundizar ese debate que muchas veces llega a más personas, digamos, porque obviamente los datos muchas veces son datos muy duros, y cuesta poder entenderlos. Bueno, nosotros entendemos que a través de intervenciones y eventos podemos explicar un poco más, digamos. Buenísimo, bárbaro. Bueno, se nos acaba el tiempo para este primer bloque. Queremos agradecerte, Emma, la predisposición y que nos atiendas el llamado, que nos hayas contado. Hay mucho para seguir hablando del tema incendios, para seguirlo mechando con cuestiones climáticas a nivel global, con el capitaloceno también. Pero bueno, te agradecemos, te mandamos un abrazo, nos estamos viendo pronto seguramente. Y ahora vamos a pasar a
un temita musical de Los Puncetes. Vamos a escuchar Los Tecnócratas. Acabamos de escuchar Los Puncetes de los Tecnócratas y ahora estamos, como habíamos prometido, con una colega entrañable a quien queremos y admiramos un montón en lo que corresponde al segundo bloque de Contracartografías, Carla Pedrazani. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, estamos muy contentes de estar con vos acá. En primer lugar, porque podemos articular lo que tiene que ver con el primer eje de esta radio, de este programa, que es Antropoceno Capitaloceno, que de hecho ahora en breve hay una charla ligada a eso. Por un lado eso, y por otro lado porque te tenemos como organizadora full en la conferencia de Geógrafes y Geografías Anarquistas, y hace mucho teníamos como esa ansiedad y esas ganas de decir, tiene que estar esta persona sí o sí. Totalmente. Y para quienes no saben, Carla también es profesora nuestra de geografía y nos abrió mucho el bocho con el seminario de Contracartografías. En ese sentido te quería hacer una pregunta inicial, que es, ¿qué definirías vos como contracartografías? Bueno, primero, decir que a mí también me da gusto estar acá y de que esté sucediendo este programa en latencia en las conferencias de geografías anarquistas y anarquismos. Eso me parece súper importante, y que estén acá que también es como parte del proceso, es súper clave y potencial, así que me encanta que esté este espacio. Y segundo, en relación a la pregunta propiamente, creo que, bueno, también acá estamos con Memi también es compañera de equipo, también puede sumar.
Así que ahí podés sumar todo lo que quieras de mí. Y en esto es una pregunta de alguna manera complicada. ¿Qué es una contracartografía? A mí y a nosotros en el equipo, a nosotros en el equipo que tenemos ahí en el seminario de contracartografías del neoliberalismo, nos importa un poco poner en juego esto, que no hay una definición concreta, ¿no? Que puede ser muchas cosas el contracartografiar y las contracartografías. En general, hasta también hacemos una referencia a que es una terminología que no se usa tanto. Se usa más otra forma de denominación, como contramapeos o cartografías participativas. Entonces, no necesariamente esas formas de cartografiar y de representar espacialmente los mundos o las prácticas o las espacialidades refieren a un contracartografiar. A nosotros nos gusta pensar que las contracartografías desbordan el mapa, ¿no? Desbordan esa representación espacial que asociamos siempre a un mapa. Y en ese desbordarse también incluye otras narrativas, ¿no? Incluye de alguna manera lo que por ahí Deleuze y Guattari plantean como una experimentación que actúa, ¿no? De pensar las espacialidades siendo, ¿no? Entonces, en ese siendo, por un lado está eso, pero por el otro también hay una dimensión en lo contracartográfico, en ese contra, que indica un posicionamiento, ¿no? Sobre contra qué nos estamos, o contra qué narrativas, contra qué prácticas, contra qué sistemas, contra qué violencias y opresiones nos estamos enfrentando. Entonces, en eso, bueno, ahí se generan múltiples dimensiones que pueden entrar en juego. Entonces, por ejemplo, en el seminario hacemos ese ejercicio, ¿no? De decir, el contracartografiar es mucho más que un mapa, es mucho más que un mapeo colectivo, implica muchas veces prácticas de mapeos corporales, mapeos colectivos, cartografías participativas. Ahí veo que Bemi quiere sumar algo, así que... Quería solamente decir que a la vez que pensamos el mapa de otra manera y lo hacemos de otra manera, ya incluso hemos trascendido al papel, al mapa como en un soporte papel. Y hoy por hoy también estamos haciendo mucho uso de sonidos, del cuerpo, de percibir el territorio a través del territorio-cuerpo, cuerpo-territorio. Y bueno, en esa dirección quería hacer ese aporte, ¿no? De que salir del soporte papel del mapa también es una otra forma de mapear. Totalmente, porque también algo que a mí me pareció personalmente muy importante para empezar a pensar las contracartografías es pensar la cartografía tradicional, pensar cómo el mapa es presentado en realidad como esta forma de representación objetiva que te muestra el mundo tal y como es, y después empezás a descubrir que no, que los mapas tienen que ver con proyecciones, que tienen que ver con jerarquías, que tienen que ver con relaciones de poder, y entonces, con intereses en esas relaciones, con intereses de qué se quiere mostrar y qué no. Totalmente, qué se quiere mostrar y también para qué sirven, como pensamos los mapas para la navegación, para el comercio, bueno, y como las contracartografías vienen a disputar eso y a dar, en realidad no dar, sino ser una herramienta de transformación y de representación para otros sujetos. Totalmente, ahí en eso que estás diciendo, Sarita, me parece que yo había traído como distintas citas o partes que me parecían súper interesantes para compartirles hoy. Y una de esas es de una autora Font, que dice justamente que las contracartografía parte de la idea de que los mapas también pueden utilizarse para combatir los efectos de las representaciones cartográficas, ¿no? Y en ese combatir, un combate que tiene que ver con visibilizar lo que se decide visibilizar grupalmente, colectivamente, colaborativamente en otra forma de hacer, ¿no? Y en esa otra forma de hacer también implica una cuestión clave que nos atraviesan en distintos lados, pero también nos atraviesan en las conferencias, que es las maneras y formas de crear conocimiento, ¿no? ¿Cómo creamos ese conocimiento? ¿Es un conocimiento que se basa más en jerarquías y en una construcción más competitiva de pensar en esas tramas de saberes y de conocimientos, o es algo más horizontal, reticular y colaborativo, ¿no? Entonces las contracartografías traen un poco esto, un hacer conjunto, ¿no? Buscar horizontes en común y pensar, pero sobre todo pensar también. Hay una clave estratégica en eso, de decir qué queremos mostrar. Puede haber
todos los procesos de mapeos colectivos o de contracartografías participativas o cartografías participativas o contracartografías tienen una dimensión ahí que son acuerdos que se tienen que tener siempre con los grupos que estamos mapeando, ¿no? Con quienes mapeamos, y ese acuerdo parte de ese uso estratégico, ¿no? De cuánto se comparte y no con el resto del mundo, ¿no? Porque siempre hay por ahí información sensible que está buena no compartir muchas veces, si es más en trama del organizativo, de lugares específicos, de lugares de defensa, que a veces la estrategia es mostrarlo y otras veces la estrategia es debatir en un mapeo conjunto con quienes están organizados en ese proceso, pero no estar visibilizando, porque nos juega en contra, ¿no? Le estamos dando una herramienta más a quienes quieran destruir ese espacio o atentar en algún sentido a su organización. Entonces ahí también siempre creo que hay una cuestión ética, pero también de compromiso político, de pensar. No es que nos gusta el mapear solamente y nos empezamos a hacer mapeos colectivos por todos lados, sino pensar esa dimensión de cómo se toman las decisiones y cómo se visibiliza ese proceso, porque toda cartografía que implica una trama más articulada, colaborativa y más social en su hacer, implica necesariamente que se pueda decidir en conjunto y que no sea un grupo el que mapea, el que termina diciendo dónde mostrarlo, que lo termine usando para fines propios, ¿no? Que le termine jugando más en una cuestión de carrera docente, carrera de investigativa, de otro proceso, y se olvide de con quiénes estaba realizando este cartografiar, este mapear, ¿no? Claro, totalmente, como en términos de, bueno, sí, yo trabajé con esta comunidad, hice esto, qué bien yo, y la comunidad queda ahí. Hay un trabajo, un aporte, una nota al pie, un paréntesis que quería hacer, que es muy interesante de este seminario, que tiene vinculación con la pregunta que vamos a hacer, que es el carácter lúdico, ¿no? El carácter artístico que tienen las contracartografías, que son en parte una herramienta de pensamiento y de imaginación muy, muy potente, muy fuerte. Y pienso en la gente que entra a la carrera de geografía, requete contra entusiasmada y movilizada y motorizada por el planiferio, ¿no? El mapa mundi, en donde están todos los países organizados de norte a sur, en donde los nortes tienen más centralidad, más foco, más eje. Y digo, hay una tarea, ¿no? Como de desmantelamiento, por así decir, de ese gran entramado que nos rige desde que nacemos hasta incluso que nos morimos, ¿no? Esa forma de concebir el espacio. Digo, hay un desafío muy interesante de ruptura con esa clase de representación en una carrera que se llama geografía, y una carrera que es la carrera de los mapas, o sea, un trabajo como muy grande, con mucha carga referencial, ya viene, digamos, trayendo el mapa hegemónico, por así decir. Y hay una pregunta, digamos, que tiene que ver con cómo empezaste vos a trabajar con las cartografías, contracartografías. Y lo otro es cómo se aborda en el aula, digamos, como un carácter pedagógico. Bien, bueno, ahí Memi seguramente se va a sumar a lo que digamos, porque somos compañeras de equipo y nos falta Anker, que también es un compañero del equipo. Este seminario en particular, bueno, el seminario se llama Contracartografías del Neoliberalismo, Luchas y Movimientos Sociales en Defensa de los Territorios de la Vida. Es súper largo el título, pero tiene que ver con todo lo que implica ese seminario. Y en realidad también está bueno contar este origen de cómo surgió, ¿no? Y el cómo surgió implicó que venía de muchos debates que veníamos dando. Bueno, en mi caso yo estoy desde cuando abrí la carrera, empecé como estudiante, después estuve como egresada y ahora como docente, ¿no? Entonces, en esto eran debates que nos dábamos como estudiantes. Empezamos así, como están ustedes ahora también en la asamblea y en lo asambleario. Empezábamos teniendo espacios de compartir reflexiones, críticas, pensar qué nos faltaba en la carrera, qué necesitábamos, qué sentíamos que necesitábamos y que no encontrábamos lugar en las materias o en los contenidos de la forma que estaban siendo dados. Y no por desmerecer, digamos, en los contenidos de otras cátedras, ¿no? Sino que por ahí hacían foco en otras dimensiones o en otra forma de hacer o de entender la geografía, las geografías. Y era parte de ese debate que decíamos, bueno, ¿cómo podemos sumar esto
Y justo coincidió que yo entré a ser docente, una profesora asistente, que es lo que soy en este momento, entonces que había posibilidad de que planteaba como estas cargas docentes que tenemos de las cargas complementarias, un seminario, y en ese espacio que le podía tomar de seminario, lo abrí justamente gracias a Memi. Esto surgió así como con Memi, había un interés, había un momento ahí con todas las uniones de asambleas, otros procesos más territoriales, ¿no? Y que ella estaba siendo partícipe y que también éramos partícipes como estudiantes y como egresados o como profesionales en distintos momentos. Y lo puso, fue un posteo en Facebook, un comentario que hizo, que yo atenta a las redes, ahí sé el potencial de las redes también, le dije, che, Memi, ¿por qué no hacemos un seminario? Yo puedo plantearlo. Entonces, ahí eso devino en un grupo más amplio, que fue los orígenes del seminario, fue un grupo, claro, lo inicial fue un grupo mucho más amplio, que ahí podemos nombrar a Lisandro Barrio Nuevo, a Julieta Siskindovich, que Juli también es parte de la organización del SIGA, Mica Di Marco. A Mica Di Marco también, con toda una clave con su trayectoria familiar, también de todo el feminismo y toda su trayectoria personal, fotografía, feminismo. A la Mica estaba también, en algún momento estuvo Lucía Aichino. Así es, sí. Fuimos un grupo inicial bastante amplio, también estaba Anker en sus comienzos. Sí. Y fue algo que me lleva un poco también a la pregunta que te quería hacer recién, porque venimos viendo un poco, venimos charlando un poco de la trayectoria investigativa que tuviste en torno a las contracartografías y cómo también se da el origen del seminario, que tiene que ver con empezar a tejer redes un poco más allá, y conocimos una experiencia transfronteriza que nos invitó a pensar este seminario de la manera en la que se fue planteando y a la vez con mutaciones año a año. Y en eso te quería preguntar, Carly, vos que has estado mucho más atenta todavía que yo a las contracartografías, ¿cuál crees que es la medida del impacto de la contracartografía como herramienta en los territorios? Wow, o sea, no sé si lo podría responder yo sola. Claro. Primero te diría, no me gustaría tomar la voz por los territorios. Creo que eso es una pregunta para los propios movimientos y articulaciones territoriales, pero en marco de puedo dar una posible idea que tengo, sí, no como si fuera... En materia de balances. Sí, claro, no como si fuera la respuesta, sino como una idea que tengo de esos procesos. Y creo que es apropiado de múltiples formas y por múltiples grupos, ¿no? No podemos decir que los mapeos colectivos, de hecho, bueno, si pensamos en la referencia, y que también fueron de algún momento del inicio también en geografía, ¿no? Como estudiantes fue iconoclasistas, entonces no ninguno de las partes ahí son geógrafes, pero tienen toda una mirada de lo espacial y de las representaciones espaciales, ¿no? Entonces creo que lo que abre el contracartografiar es que no queda reducido a un campo disciplinar, ¿no? Te abre, y en ese abrirse también están los territorios que empiezan a practicar sus propias formas de representarse, de discutir y de ver cómo entraban problemáticas, cómo entraban sobre todo reflexiones. Creo que el acto de cartografiar y contracartografiar te permite no solo crear otras narrativas, sino poder reflexionar críticamente, poner un momento de discusión, de debate de lo que son las problemáticas, de lo que son... todo lo que se está atravesando, ¿no? Las violencias que se están atravesando, qué porvenir se quiere, ¿no? También qué se quiere sobre esos territorios o hacer conjuntamente, cuáles son esos horizontes en común. Entonces, creo que ahí hay un gran alcance y que desborda, que no lo podríamos reducir en esto siempre de las cuestiones fragmentadas de conocimientos. No puede reducirse solo a la geografía. No es cuantificable. De hecho, hecho, cuando te pregunté cuál era la medida del impacto, y no hay, es incalculable. Es incalculable porque justamente creo que eso, ¿no? Se va potenciando en cada experiencia, y cada experiencia también te hace revisar las propias prácticas, ¿no?
Esto también lo podemos ver en el mismo seminario, pero también en diálogo con otros colectivos como Geobrujas a nivel de México, que tienen mucha experiencia también en mapeos colectivos y en otras formas de cartografiar. No les gusta mucho a ellas hablar de contracartografías, están en duda, están en debate si hablar de contracartografías o no, por la palabra contra, o pensar eso. También cómo nos pensamos todos los haceres, quehaceres y posicionamientos políticos alternativos. Bueno, siempre hay un debate de cómo nombrarlo, ¿no? Entonces siempre ahí hay un debate. Bueno, hay otros colectivos también como Orangotango, de más de Europa, asociando desde Alemania, pero también en articulación con Chile. Entonces, creo que en esa generalidad creo que hay muchos procesos en Ecuador también, con el grupo de colectivo de geografías críticas del Ecuador. Entonces, y en Chile con Gladys Armijo, el colectivo de geografía crítica también. Entonces hay muchas experiencias acá en Argentina también. Gente iconoclasistas. Claro, totalmente, que decía al principio. Entonces digo, ahí hay muchos entramados en el plano territorial, ¿no? Del hacer territorial, el hacer conjuntamente y hacer otras formas de construcción de conocimiento. Creo que es eso. Entonces, impacto creo que lo estamos viendo en la multiplicidad de experiencias, de cómo se activan múltiples experiencias, pero yo no creo que no es una cuestión de medir, sino que es una cuestión de ver o dejarse atravesar por lo que potencia. Creo que es más eso que medir cuánto impacto. No sé cuánto impacto, creo que lo que produce es hacernos pensar que el impacto mayor es todo lo que provoca como un hacer, como una práctica, ¿no? Y una práctica que también nos invita a revisar nuestros posicionamientos, y eso es lo más importante, revisar cómo nos estamos pensando como profesionales, cómo nos estamos pensando como vecinos, cómo nos estamos pensando como parte de una organización, cómo estamos pensando esas tramas y cómo nos queremos representar. No es una pregunta menor cómo nos queremos representar, y en eso, si lo pensamos en términos de mapeos, cómo nos queremos representar espacialmente, hay toda una construcción acerca de los espacios, de los tiempos, de las afecciones, de lo corporal. Bueno, hay muchas dimensiones ahí. ¡Wow! Tanto para hablar, tanto para desandar, pero ¿qué les parece? Se nos está yendo un poco el tiempo. No sé, ¿queda alguna pregunta que quieran hacerle a Carla en torno a esto que estuvimos charlando? Creo que cualquier pregunta que hagamos se va a terminar respondiendo sola por la actualidad y el tiempo presente, ¿no? Es un término bastante gerundio el contracartografiar, porque es como que se está haciendo a medida que el sistema avanza, o sea, es algo que se está haciendo, se está renovando, transformando, ¿no? A cada minuto que pasa, se presenta de una manera muy inmediata, muy insurgente. Es algo que da, digamos, como mucho para pensar en los tiempos actuales y que tiene un montón de aristas y de personas que lo van trabajando y que se van concatenando como un dominó a medida que el monstruo, ¿no? del mapeo cuantitativo avanza, ¿no? Sobre eso, para legitimar procesos de explotación laboral, de racialización, de marginación sexual, etcétera. Yo ahí sí voy a tomar tus palabras, Crico, y creo que esto sí concebimos desde el equipo y también de otras reflexiones colectivas más amplias, de otras latitudes. Siempre pensar en las contracartografías como acciones políticas, ¿no? Desde y en las espacialidades, también como un proceso abierto, ahí lo que estabas diciendo, ¿no? Un proceso que, si pensamos en alguna autora, no sé, como Doreen Massey, hablar de un proceso en proceso, ¿no? Como un hacer constante que te permite ir esta revisión, ¿no? Pensando el presente, posicionándonos políticamente en ese presente y entendiendo también prácticas democráticas que no tienen que ver con la democracia representativa, sino con otras formas de hacer y de encontrarse y poder decidir del mundo que queremos vivir y los espacios y cómo. Entonces, en eso creo que es clave. También ahí está también la dimensión pedagógica, si se quiere, cuando se juega en las aulas, del contracartografiar, que es una forma de hacer que permite revisar constantemente nuestras prácticas y posicionamientos, y eso no es menor, ¿no? En ese hacer conjunto está abierto a múltiples porvenires y que tienen que ver con los posicionamientos de cada quien, pero que no son individuales del individualismo neoliberal, sino que tiene que ver con una
trama personal de recorridos y trayectorias que se va articulando conjuntamente con otros, ¿no? Y que con esos otros podés construir otra cosa en conjunto. Entonces en eso también forma, de alguna manera es conexión e interconexión, también es un entrelazado de múltiples territorios, de múltiples experiencias, ¿no? Y acciones, y también es un gesto, y como gesto también es un devenir en esa punta de lo porvenir. Y cuando ustedes me digan que sea el cierre, sí me gustaría compartir algo que cada año se va actualizando, pero hubo un inicio que siempre nos gusta compartir de una definición en Cadáver Exquisito de 2019. Fue una vez que se nos ocurrió hacer el Cadáver Exquisito de una definición de contracartográfica que si quieren se las comparto como de cierre cuando quieran. Por favor, sí. es ahora el Obvio. momento. Es ahora el momento. Es ahora el momento. Es aquí ahora. Ni Así antes es. ni después. Muy bien. Bueno, entonces esto, como les decía, es un cadáver exquisito elaborado con estudiantes y con el equipo del seminario en un coloquio, en una situación de mesa de examen. Terminamos así, después del proceso, pensamos en un cadáver exquisito en el año 2019, que había pasado la primera edición fue en el 2018 del seminario. Esta promoción era de quienes habían pasado ese recorrido. Y quedó esto, como definición posible, abierta y a transformarse y sumar y complementar de contracartografía. Dice: una contracartografía es un espacio que irrumpe, molesta, nos hace representarnos, desarmarnos y volvernos a juntar. Reclamos y luchas que buscan emanciparnos de un sistema que nos oprime de forma global por medio de infinidad de prácticas, divisiones, instituciones, dispositivos culturales y empresas. Una contracartografía del neoliberalismo significa un contrarrelato. Pensar y reinventarse, desde lo colectivo, desde las experiencias y apropiaciones de los espacios que se habitan. Una contracartografía significa repensarse, repensarnos, salir del relato hegemónico e impuesto para construir un relato desde lo recorrido y salir del silencio. Una contracartografía es una herramienta más que óptima para plantearnos interrogantes. Partiría de cuestionar: ¿qué es una cartografía? ¿Y qué espacios de poder se disputan en ella? Desde ese puntapié inicial se desprenden espacios de lucha, de resistencia contra la hegemonía y la vulneración de derechos, territorios y cuerpos. Es resistencia, es habitar rompiendo lo establecido por los mapas neoliberales que oprimen los sentidos y sentires alternativos. Reflexionar, habilitar desde lo común y lo comunitario, lo cotidiano, sentido, elegido, vivido y transitado, en las huellas de caminos solitarios y compartidos. Mapas en el cuerpo y del cuerpo, no solo atravesado por las opresiones, sino también como trinchera de resistencia y de transformación. El contracartografiar es tensionar todo aquello impuesto sobre los cuerpos, crear otros recorridos, otras narraciones, darse posibilidad de construir en colectivo, potenciar lo colectivo ante lo individual, pensarse en proceso, en construcción y fuera de lo normado y fijo, fluir y potenciar el pensamiento crítico a partir del sentir y desde las propias prácticas, apoyarse mutuamente y construir colaborativamente en diálogos y reconociendo múltiples voces, cuerpos y sentires. Es una acción política y poética que nos permite encontrarnos con otros, cuestionar y conocer de forma colectiva los territorios y espacios que habitamos. ¡Wow! Me encanta. Sepan que todo se puede mapear, no cabe la menor duda después de esto, ¿no? Con la suficiente creatividad y discusión. Absolutamente, absolutamente. Bueno, gracias Carla por tu presencia en los estudios de Radio Revés, donde estamos haciendo La Docta Anarca. Este es el tercer episodio del programa. Muchas gracias por invitarme. Me encanta, como dije, que esté sucediendo este programa y que vengan muchos más. Ojo. Gracias a la Radio Revés también por darnos el espacio. Bueno, muchas gracias a Sofi, que es nuestra operadora. Vamos arriba. Y gracias, Carla, por venir y por hablarnos tan profundamente de las contracartografías en un tiempo tan reducido. Bueno, se puede. Sí se puede. Bueno, les contamos, como ya lo hemos hecho en otras ediciones, que estamos organizando, como dijo al principio de este programa, Crico también, en el marco de las conferencias, una rifa para financiar las mismas, porque la participación, nos interesa destacar mucho, es gratuita.
Cualquiera puede venir a participar de las actividades que van a realizarse en el marco de las conferencias. Habrá paneles, habrá talleres, habrá actividades culturales y todo esto se va a realizar en el Espacio Cultural San Martín y alguna otra locación más que pudiera surgir, todavía no está definido, pero la casa nos aloja. Y en ese sentido les queríamos comentar que bueno, estamos organizando esta rifa, que es una rifa por chances, que si les interesa comprar alguna chance, es una por 500, dos por 900, y pueden hacer su transferencia al alias Armepos. Ahora nos vamos a empezar a despedir, no sin antes decirles que queda mucho por recorrer de los ejes de trabajo que van a sucederse a lo largo de toda la SIGA, que eso será para otros programas y nos estamos viendo. Eso, nos estamos viendo del 26 al 30 de septiembre en Espacio Cultural San Martín. Mientras tanto pueden encontrarnos por nuestras redes o todos los viernes 16 a 17 por Radio Revés. Y bueno, nos despedimos entonces con un tema musical. Será hasta la semana que viene. Exactamente. Guerra a la burguesía. Una milonga porteña. Guerra a la gente burguesa, sin distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre